Esta es la historia del hijo pródigo basado en la parábola del hijo pródigo de Lucas 15. Esta parábola que nos habla de la rebeldía de un hijo contra su padre que lo hace irse de la casa para vivir en una provincia apartada. Y es interesante que esta parábola la escribió un evangelista totalmente espiritual como lo fue San Lucas, un hombre que además de ser un hombre de Dios, también era un médico. San Lucas, de origen griego, como se menciona en la carta a los Colosenses, en el capítulo 4 y en el versículo 14, donde Pablo se refiere a él como el médico amado. Esto sugiere que era una persona educada, probablemente familiar con la cultura y la lengua griega, lo cual se refleja en el estilo literario y el cuidado con que escribió su evangelio y los hechos de los apóstoles. Entonces, la vida del evangelista San Lucas nos enseña que debemos ser hombres y mujeres espirituales llenos del conocimiento de la palabra de Dios, pero también que debemos aprender a conocer nuestro entorno, nuestro mundo, nuestra historia, utilizando nuestros 5 sentidos y nuestra inteligencia para aprender, así como este hombre de ciencia utilizó su inteligencia, sus dones y su conocimiento en la medicina y no fue un impedimento para conocer a Cristo, para conocer al Señor, y Dios lo utilizó para expandir su palabra a todo el mundo, porque la palabra de Dios, que fue inspirada por el Espíritu Santo, es espiritual, es vida, está viva y da vida. Pero no debemos olvidar que la Biblia también es una historia. Conocemos la historia de nuestra salvación por medio del Mesías, pero también debemos conocer la parte histórica de la misma historia bíblica. Recordemos que los primeros capítulos del libro del Génesis hasta el capítulo 11, la Biblia nos habla la historia de la humanidad, y a partir del capítulo 12 en adelante, la historia bíblica nos habla de la familia de un hombre, Abraham. Y es a partir de este capítulo 12 que la Biblia concentra toda su narración en la familia de Abraham. Y así fue que conocimos a Israel. Y es por medio de esta historia es que Dios trae salvación a nuestra vida, por medio de la Escritura. Así que si queremos aprender temas espirituales que nutran nuestra alma, nuestro espíritu, para ser mejores creyentes, para ser espiritualmente maduros, debemos entender y conocer la historia bíblica. ¿Y eso qué significa? Investigar, escudriñar, analizar, reflexionar, consultar, tener interés por el estudio bíblico. Repito, no solamente para obtener información espiritual, sino también una información real, verídica, que nos da la historia bíblica. Así como el evangelista Lucas, que no solamente creyó a la palabra que seguramente le fue predicada, para que él viniera al conocimiento de Cristo, del conocimiento del Señor y obtener su propia salvación, sino que además también investigó hechos, información histórica sobre la vida de Jesús, y esto le ayudó para escribir el Evangelio que hoy lleva su nombre. Entonces, ¿cuál es la historia de la parábola del hijo pródigo? De esa parábola que nos trae principios espirituales que enriquecen nuestra alma, nuestro espíritu. Segundo libro de los Reyes, capítulo 18, versículo 9. Dice: en el 4º año del rey Ezequías, que era el año 7º de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, subió Salmanasar, rey de los asirios, contra Samaria y la sitió. Versículo 10. Y la tomaron al cabo de 3 años. En el año 6º de Ezequías, el cual era el año 9º de Oseas, rey de Israel, fue tomada Samaria. Y el rey de Asiria llevó cautivo a Israel a Asiria, y los puso en Halá,
en Habor, junto al río Gozán, y en las ciudades de los medos. Y como podemos ver aquí obtenemos la información histórica, el trasfondo histórico de la historia de la parábola del hijo pródigo, la cautividad asiria, la cual ocurrió en el siglo VII antes de la vida del Mesías, y esta cautividad fue única y exclusivamente para los israelitas, no para los judíos. Los judíos, más tarde, también pecaron, pero ellos fueron cautivos de Babilonia, del rey Nabucodonosor. Aquí, en esta parte de la Biblia, se nos narra de la cautividad asiria, la cual ocurrió en varias etapas y en distintos años. Esta es la parte histórica y la parte espiritual de la que podemos obtener principios bíblicos para nuestra vida espiritual están en el versículo 12. Segunda de Reyes capítulo 18 versículo 12. Por cuanto no habían atendido a la voz de Jehová su Dios, sino que habían quebrantado su pacto, y todas las cosas que Moisés, siervo del Señor, había mandado, no las habían escuchado ni puesto por obra. Israel fue llevado cautivo a Asiria porque se había olvidado de Dios y de la palabra de Dios. Este mismo principio se repite en nuestras vidas cada vez que nosotros desobedecemos a la palabra del Señor. Ese es el trasfondo histórico que nos trae principios bíblicos para nuestra vida espiritual, devocional. Segundo libro de los Reyes, capítulo 17, versículo 22. Dice: Y los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados de Jeroboam primero, rey de Israel, que él hizo, sin apartarse de ellos. Versículo 23. Hasta que el Señor quitó a Israel de delante de su rostro, como él lo había dicho por medio de todos los profetas sus siervos. E Israel, no Judá, fue llevado cautivo de su tierra, la tierra de Canaán, a Asiria, hasta hoy, literalmente hasta el día de hoy. Y entonces entendemos la historia bíblica, y de esta historia bíblica es que tomamos los principios espirituales devocionales para nuestra vida diaria, porque la rebeldía y la desobediencia a la palabra de Dios siempre traen sus consecuencias. ¿Y qué sucede? Que la historia bíblica nos trae luz y nos revela nuestra condición, y cada uno toma de esta historia bíblica su alimento espiritual. Bueno, entonces Israel llega a Asiria, esta región que está localizada entre el Mar Negro, el Mar Caspio y los ríos de Mesopotamia. Estando ahí, Israel emigró, partió a una tierra desconocida para ellos, para no volver a la tierra de Canaán hasta el día de hoy. Aquí entra el ejemplo del evangelista San Lucas, el médico, el científico, el que investiga, el que indaga, el que no se queda conforme con lo que hasta ahora ha aprendido, sino que busca más, busca aprender un poco más. Entonces, estamos siguiendo el ejemplo de San Lucas, el científico, el médico, porque es interesante que en Lucas capítulo 15, versículo 13, a San Lucas le fue revelado que las ovejas perdidas de la casa de Israel se fueron a vivir a una provincia apartada. Lucas capítulo 15, versículo 3. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor, el hijo pródigo, se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Entonces, fíjate cómo surge este paralelo triple. ¿Por qué triple?
el hijo pródigo, Israel en su cautividad a Siria y el principio espiritual que cada uno de nosotros obtiene al leer estas historias bíblicas. ¿Y qué información tiene que aportar la ciencia en esta historia bíblica? Siguiendo el ejemplo de el evangelista Lucas, que era médico, era un científico, ahora sabemos que la arqueología y la historia universal tienen datos que aportar a esta historia bíblica y concuerda perfectamente con lo que dice la Escritura. Podemos consultar libros de historia o de arqueología, como por ejemplo la Enciclopedia Británica, que nos puede ofrecer información importante al respecto. Los pueblos indoeuropeos, según la Enciclopedia Británica, son un grupo de pueblos históricos que compartían una raíz lingüística común, llamada protoindoeuropea. Estos grupos se originaron aproximadamente en las estepas euroasiáticas hace unos 6.000 años y migraron hacia diversas regiones, expandiéndose por Europa, el sur de Asia y partes del cercano Oriente. Los pueblos indoeuropeos incluyen tribus y civilizaciones como los hititas en Anatolia, los iranios y arios en Asia Central y el sur de Asia, los celtas en Europa Occidental, los germanos en el norte de Europa, los griegos en el Mediterráneo, los itálicos en Italia, y los eslavos en Europa del Este, entre otros. Este grupo también dio lugar a las principales familias lingüísticas modernas de Europa y Asia, como las lenguas románicas, germánicas, eslavas, celtas, griegas, indoiranias y armenias. Lo que revela la Enciclopedia Británica es que efectivamente en esa región, desde Europa hasta Asia, existieron un grupo de pueblos que dieron origen a las naciones tanto de Europa como de Asia. En esa misma región se encontraba el Imperio Asirio, lugar a donde fueron llevados cautivos los israelitas. Y esto concuerda perfectamente con lo que dice la Biblia, que Israel fue llevado cautivo al Imperio Asirio, y la historia y la arqueología revelan que los pueblos que se establecieron en esa zona fueron identificados como pueblos indoeuropeos, los cuales dieron origen a las naciones tanto de Europa como de Asia, que las 10 tribus de Israel que llegaron a Siria fueron identificados por la historia y por la arqueología como parte de los pueblos indoeuropeos. Tenemos que seguirles la huella, no como israelitas, sino como parte de los pueblos indoeuropeos. Estos pueblos no se quedaron estáticos, sino que una vez que tuvieron la oportunidad de avanzar por las estepas europeas hasta ubicarse en lo que corresponde hoy cada país, tanto de Asia como de Europa. Porque dice la parábola del hijo pródigo de Lucas capítulo 15, que el hijo pródigo se apartó de su padre para irse a vivir a una provincia apartada. Asimismo sucedió con las 10 tribus de Israel que pertenecían al reino del norte. Se apartaron tanto de la tierra de Canaán que, de acuerdo a la historia y a la arqueología, perdieron su identidad hebrea, israelita, que ya no fueron conocidos así, sino como parte de los pueblos indoeuropeos. Los israelitas que salieron de Asiria se multiplicaron tanto que formaron grandes naciones. Estas naciones son consideradas para la historia, para la arqueología, naciones de origen indoeuropeo. Y tenemos que localizar a Israel dentro de la gran lista de pueblos indoeuropeos. Seguramente lo vamos a localizar. Y es así como a lo largo de estos 15 minutos hemos desarrollado la disciplina, el interés por la investigación, tal como lo hizo el evangelista San Lucas, quien además de ser un hombre espiritual lleno del conocimiento de la palabra de Dios, era un médico profesionista, un hombre de ciencia.